Bueno, lo hemos comentado, sigue la polémica tras la tensa elección de la mesa del Senado ayer. Hoy, de hecho, el presidente Gabriel Boric criticó el incumplimiento del acuerdo administrativo por parte de la oposición, mientras que el senador del PPD, Pedro Araya, una de las cartas que aportaba a la presidencia, habló de una mexicana concertada por varios partidos políticos. Vamos a hablar de este tema justamente con el senador Araya, que nos acompaña aquí en Noticias 24. ¿Cómo está, senador? Gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Hola, Nicolás. Bien, gracias por la invitación. Oiga, senador, gracias por acompañarnos. Con el paso de las horas, parto con lo siguiente. ¿Qué pasó ayer? O sea, lo que vimos el día de ayer fue un triste espectáculo y a partir de eso también un quiebre que no habíamos visto nunca en el Senado. Desde que el Senado tiene historia, siempre se ha respetado la palabra, se han cumplido los acuerdos. Ha sido una institución que una vez que se llegan a acuerdos, estos se cumplen. Pero el día de ayer esto se ve quebrado y al final del día lo que ocurre es que la institución que vive en Chile para generar consensos y acuerdos, que era el Senado, hoy día no da esa garantía en un momento muy complejo para el país donde se necesitan acuerdos, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de pensiones, de salud, de reactivación económica. Porque yo hoy día legítimamente como senador, así como los senadores de centro-izquierda, no tenemos ninguna confianza con la derecha para alcanzar acuerdos a fin de destrabar una serie de temas que tiene que resolver el Senado. Ahora, ayer se hablaba de un papelito que faltaba la firma. Esto tenía que ver con la composición de la Comisión de Hacienda. Vamos a entrar también en detalle a eso, pero con la reflexión y con los comentarios, falló también la estrategia y el manejo por parte de su propio partido, el PPD, del oficialismo, para hacer cumplir, más allá de que se hable de una traición y una falta de fair play o término de fair play por parte de lo que puede ser la derecha. Yo primero quiero responsabilizar directamente lo ocurrido del día de ayer a la UDI. Quiero responsabilizar al presidente del partido, Javier Macaya, y a Juan Antonio Coloma, de quien tenía la mejor opinión de Juan Antonio porque había sido un hombre correcto, que está terminando su carrera como parlamentario. Era un hombre que pretendía vestirse de traje democrático después de haber tenido un pasado oscuro apoyando la dictadura, pero ayer Juan Antonio mostró su verdadera cara, una persona que no cumple los compromisos, una persona que busca una tinterillada para tratar de tapar la traición que estaban cometiendo. Si ayer, por más que traten de buscar que aquí hubo un problema con el con un papelito, eso no es así. Al final del día la derecha lo que está buscando es montar una suerte de show para evitar la responsabilidad que tuvieron, que es que no fueron capaces de cumplir un acuerdo respecto a lo que se había pactado y respecto del cual Juan Antonio Coloma se benefició ampliamente, donde muchos nos dolió la guata cuando tuvimos que votar por él, sobre todo conociendo su pasado de apoyo a la dictadura, su pasado de chacarilla. Entonces, uno pensaba que era un hombre que había evolucionado con el tiempo, que estaba terminando su carrera parlamentaria, que había tenido una presidencia que había sido relativamente consensuada. Ayer termina empañada y probablemente ¿Senador? va a ser recordado como uno de los gestores de esta traición. Ahora, en lo práctico, ¿por qué es responsabilidad del anterior presidente de la Cámara? Entendiendo uno desde afuera, ya usted me explica más en detalle, digamos, que lo que tiene que hacer la mesa es hacer cumplir la formalidad de la elección, más allá de entrar, digamos, no va a ser presidente, o sea, presidente no va, de todas maneras no va a ser, digamos, pero ¿cuál es la responsabilidad que tiene con el hecho de ayer el senador Coloma que usted apunta? Porque el senador Coloma sabía perfectamente que el acuerdo que se negoció, que era de carácter administrativo, en el cual se dividió el periodo de la presidencia, vicepresidencia del Senado y la integración de las comisiones, buscaba un factor, que era justamente evitar que en el caso que un senador que había sido elegido por un partido se cambiaba de bancada o se iba, alterara los quórums del Senado. El cupo de la Comisión de Hacienda, hay que decirlo con todas sus letras, no era de Jimena Rincón, era de la Democracia Cristiana y a ella le correspondía en tanto militaba en la Democracia Cristiana. Cuando este acuerdo se firmó, no existía el Partido Demócratas. Esto se firma en favor de la ADC. Y de hecho, tocó conversar ese tema porque la gran preocupación que tenía la derecha cuando se firma este acuerdo era que ellos pudieran tener un descolgado que pasara hacia el sector del oficialismo y alterara la mayoría del Senado. Entonces, aquí había un espíritu que era claro. Siempre se dijo, lo que va a ocurrir es que en las comisiones o hay mayoría por 3 votos del gobierno o de la oposición, y el otro está en minoría. Entonces, nunca se planteó este escenario. Justamente lo que se evitaba ocurrir era lo que se armó el día de ayer. Ahora, pero sobre la figura del senador Coloma, porque podría entenderla el senador Macaya como presidente de la UDI y usted apunta directamente el dardo a la UDI en este caso, pero el senador Coloma, expresidente de la Cámara Alta del Senado, para entenderlo y tenerlo súper claro, ¿gestó de alguna manera esta estrategia de traición o de alguna manera en lo práctico apresuró o hizo que se votara inmediatamente la mesa cuando había un tema administrativo que todavía no estaba zanjado? El papelito lo voy a poner nuevamente. O sea, él claramente no dio garantías el día de ayer. Él ayer no dio ninguna garantía de poder resolver el problema. Porque mira, yo quiero decirte que
Cuando el PPD me procedió a nominar, cerca de las 2 de la tarde, llamé directamente a la senadora Jimena Rincón para que me explicara cuál era la situación. Porque antes, desgraciadamente, yo no tuve participación en lo que estaba ocurriendo. Ella me dice, mira, el problema está porque yo asumo que el cupo de Hacienda es mío y no de la Democracia Cristiana. Me reuní con la senadora Yanna Proboste y quiero reconocer la tremenda generosidad de la senadora Proboste, del senador Huenchumilla y del senador Flores. Que ellos me dicen, mira, nosotros como Democracia Cristiana no vamos a hacer obstáculos. Independiente que este es un cupo de la Democracia Cristiana, entréguense a la senadora Rincón a fin de que se cumpla el acuerdo. Había una formalidad que cumplir respecto del cual hay que decirlo. El jefe de bancada de Demócratas, el senador Matías Walker, de quien además tenía una tremenda opinión porque conozco a sus dos hermanos que fueron senadores honorables, Patricio e Ignacio, se negó a firmar el documento. Claro, todo quedó al descubierto cuando se cae mi presidencia y después la asume como vicepresidente demócrata. Entonces aquí había un tema orquestado que la derecha preparó y claro, pecamos de ingenuidad, en el caso mío el PPD pecó de ingenuidad de pensar que la UDI era un partido de palabra, pero al final del día lo que quedó claro es que la UDI lleva en su ADN el engaño y la traición, y ayer no fue más de lo que ha sido toda la vida. Hubo ingenuidad de su partido, el PPD, pero no hubo un mal manejo por parte del PPD que había estado justamente en esta negociación. Esta negociación es antigua, pero digamos para concretar lo que era el acuerdo administrativo. Lo que pasa es que el PPD partió de una premisa que fue errada y eso yo creo que fue la ingenuidad que tuvimos, que independiente del tiempo que se tomara el PPD, se iba a cumplir ese acuerdo. Nunca se dijo el PPD tenía que nombrar quién iba a ser su presidente el año 1 de este acuerdo, o 3 meses, 6 meses antes, o 1 hora antes de la votación de la mesa. Siempre se dijo el PPD tiene el cupo y tiene que comunicar quién es el candidato a la mesa. Entonces aquí no hubo un tema que se dijera esto tiene que ser 15, 20, 30 días antes. Probablemente, si nosotros, el PPD, hubiera nombrado hace 15 días atrás al candidato, el resultado hubiera sido el mismo, porque aquí lo que hubo, como lo dijimos hoy día en la mañana en una jerga coloquial, y ya que están tan de moda los temas de seguridad, lo que hubo aquí es una mexicana por parte de unos partidos organizados que lo que pretendieron es arrebatar la presidencia del Senado y no cumplir acuerdos. Ahora, esto también con responsabilidad en esta falta de fair play de demócratas, ¿no? También hay que considerar acá una responsabilidad, usted apunta también una responsabilidad de la senadora Rincón y el senador Matías Walker, hoy vicepresidente de la Cámara. Absolutamente, o sea, absolutamente hay una responsabilidad de la senadora Rincón y sobre todo el senador Walker que queda de manifiesto después de su elección de vicepresidente, o sea, claramente él tenía un interés. ¿Y sabes lo que pasa, Nicolás? Mira, uno entiende que esto puede pasar porque el juego de la democracia cambian los acuerdos, los equilibrios políticos, eso puede ocurrir, pero lo que es inaceptable es lo que ocurrió el día de ayer en el Senado, toda este show que se arma por demócratas, por la derecha, de decir que vamos a cumplir, pero no cumplimos porque no llega un papelito. O sea, mira, es muy curioso, mira, en el caso personal mío, a mí me tocaba integrar desde el día de ayer, independiente de la presidencia del Senado, la Comisión de Constitución y además presidir la Comisión de Defensa. Ya. Resulta que el día de ayer no se había hecho todavía el cambio en la Comisión de Constitución. Hasta el día de hoy, el senador Pioch no me entrega la presidencia de la Comisión de Defensa. Entonces, claro, ¿por qué alegan respecto de un tema de la senadora Rincón y no se alega respecto de lo que ellos mismos estaban haciendo? Yo creo que esto fue un tema que se orquestó probablemente en el verano y que claramente esto lo que hay al final del día es sincerar una situación real que estaba de facto en el Senado y que era tratada de ser ocultada por parte de demócratas, que ellos habían pasado de lleno a la derecha con mira al pacto municipal que hay que suscribir en los próximos días. ¿Usted cree que sea un año electoral pesó finalmente en esta definición que tuvo la derecha con demócratas? Bueno, hablan que finalmente demócratas pasa al ala derecha con esta movida, digamos, pero ¿usted cree que el tema electoral es clave en esto? ¿Podría no haber sido un punto? Yo creo que el tema electoral influyó de sobremanera porque la derecha hoy día tiene una legítima expectativa de poder tener la próxima presidencia de la República producto de distintas situaciones y todos sabemos que la elección municipal es la antesala de la presidencial. Probablemente demócratas no tiene fuerza electoral, no tiene la capacidad de elegir una cantidad importante de alcaldes, de concejales, pero lo que sí tiene es una capacidad de hacer daño al mundo de la concertación, porque probablemente van a presentar candidatos en algunos lugares donde está muy disputada la elección municipal, donde los alcaldes pueden perder por 4 o 5 puntos, que ellos probablemente se van a llevar. Entonces la derecha ayer lo que compró al final del día es la capacidad de daño que tiene para ser demócrata en las próximas elecciones. Ahora, ¿cómo queda la izquierda con esto? Yo creo que hoy día tiene que haber una profunda reflexión en la centroizquierda respecto de cómo nos paramos frente a este nuevo escenario, porque otra de las situaciones que se sincera el día de ayer es que el gobierno perdió definitivamente la mayoría en el Congreso Nacional. Y yo lo lamento profundamente por el presidente Gabriel Boric, porque creo que va a tener unos 2 años muy cuesta arriba con una derecha que no va a querer sacar adelante los temas que le interesan a Chile. Todos sabemos que este año, ¿por qué era crucial el Senado? Por la reforma previsional. Y yo me atrevo a decir que hoy día, si hay una reforma previsional,
va a ser una reforma previsional que va a favorecer a la industria de la AFP y en ningún caso a los chilenos y las chilenas. Y hoy día el gobierno va a estar encajonado respecto de qué es lo que poder hacer. Y en esto, claramente, el comité político tiene que evaluar lo que ha hecho y ha dejado de hacer tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ahora, algunos análisis específicamente, y vuelvo al inicio, a lo que tiene que ver con la composición de la Comisión de Hacienda, apuntaban a que si uno lo veía en profundidad podría ser hasta positivo para la discusión de la reforma previsional cuando pase por la Comisión de Hacienda, principalmente porque se mantendría, digamos, la composición de fuerzas. ¿Es así? ¿Ese también el análisis lo tienen ustedes? Es que ese análisis no lo tenemos porque todos sabíamos del día 1 que este año el gobierno no tenía mayoría en la Comisión de Hacienda, tenía mayoría a la derecha y sabíamos también que en la Comisión de Trabajo ocurría la misma situación. Entonces ese análisis que se está tratando de hacer, para mí ni siquiera es un dato de la causa porque en ningún minuto hubo una expectativa de que este año el gobierno tenía mayoría en la Comisión de Hacienda y de Trabajo. O sea, no habría ningún, no beneficio el concepto, pero no favorecería de ninguna manera al gobierno lo que esto va empapándose, digamos, al resto de las comisiones. Muy importante, la mesa, pero también cuáles son las directrices que se van tomando para las comisiones en términos de los proyectos de ley. Eso a su juicio no se da, digamos. No se da porque todos sabíamos que este año estaba perdida la Comisión de Hacienda, que iba a estar en manos de la derecha por mayoría 3-2, incluso presidida por la derecha, Ahora, y sí, lo mismo con Trabajo. Sí, y usted dice un punto que es súper importante en este análisis, senador Araya. Todos sabíamos que este año se daba por perdida la Comisión de Hacienda en términos de la presidencia. Ayer en algún minuto, cuando se discutía y se votaba, o se abstenía en su caso, para Matías Walker como vicepresidente, se lanzó la posibilidad de revisar todas las comisiones, dado que el acuerdo administrativo finalmente no se cumplió. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Lo que ocurre Porque es que todo cambió, a eso me refiero, esa es la mirada que tiene el oficialismo. Hoy día todo cambió y lo que ocurre es que probablemente va a tener que revisarse el acuerdo completo de qué se cumple y qué no se cumple, porque el día de ayer, ya que vimos este incumplimiento por parte de la derecha, no hay ninguna obligación, por ejemplo, por parte del oficialismo de entregar la mayoría de la Comisión de Hacienda. Habría que revisarlo todo de nuevo, digamos, hacer lo que son las comisiones que se están dando, digamos, los próximos días. Así es. Ahora, en lo político y por sobre todo en lo práctico, digamos, de lo que es el trabajo legislativo, de aquí para adelante, para el plazo, para los procesos que siguen hacia adelante, las discusiones, que finalmente es también lo que le interesa a la ciudadanía. Es muy importante lo que estamos discutiendo, porque finalmente uno diría, bueno, es una pelea más bien política, pero es quién pone no la urgencia, pero sí las prioridades en la tabla, en las discusiones, tienen un efecto bien importante en la discusión de los proyectos de ley. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener hacia adelante a su juicio? Yo creo que esto va a tener un alto impacto, no solo por el manejo de la tabla y de los tiempos legislativos, sino, y en esto te insisto, Nicolás, el problema de lo que ocurrió el día de ayer es que el Senado perdió el prestigio de ser una institución que llegaba a acuerdos y acuerdos que se cumplían. Te digo hoy día como senador, yo hoy día no tengo ninguna certeza de poder llegar a un acuerdo con la derecha en temas tan fundamentales como, por ejemplo, la reforma previsional o en lo que corresponde a los nombramientos que tiene que realizar el Senado. O sea, por ejemplo, había una tradición que se ha respetado históricamente en el caso de los nombramientos de la Corte Suprema, sí, de que se llegue a un acuerdo de apoyar a un ministro de tal sensibilidad y después se apoya al de otro. De hecho, en lo próximo ustedes tienen que ver quién va a ser el nuevo o nueva Contralora General de la República. No solo la Contralora, tenemos que nombrar 3 ministros de la Corte Suprema, además, un fiscal judicial. Pero ya yo lo que le decía a los ministros, yo hoy día no tengo ninguna confianza de que si llegamos a un acuerdo con la derecha van a cumplir en respetar quién es el próximo ministro de la Corte Suprema. Entonces, el tema es bastante complejo. O sea, ayer lo que no se da cuenta, lo que hizo la UDI, probablemente por un tema más mezquino, un tema más electoral, es que quebró las confianzas de una institución que tradicionalmente había respetado sus acuerdos. Por eso yo creo que eso es muy complejo y va a costar generar aquellos espacios que permitan reponer esas confianzas y poder generar acuerdos para sacar adelante la reforma. Y en esto creo lo que va a ocurrir en la reforma previsional, y me atrevo a afirmarlo hoy día, que lo que vamos a tener es una reforma previsional que lo que va a hacer es favorecer a la industria, producto de la actual composición que tiene hoy día el Senado y que en ningún caso se va a ver reflejado en mejores pensiones para Chile. Ahora, siendo objetivo, igualmente, antes del quiebre de este acuerdo administrativo había, en este punto en particular que usted menciona, senador, muy poco acuerdo para levantar o para finalmente aprobar una reforma previsional. Así es, pero en el Senado existía la voluntad de generar un consenso, de poder generar una buena reforma de pensiones que permitiera ir al tema de fondo, que eran mejores pensiones para los chilenos y las chilenas. Ese acuerdo hoy día no está, esa confianza hoy día no existe. Por una pelea de políticos, es que eso es lo que se interpreta lamentablemente. Lo que pasa es que el tema previsional es un tema político. El tema previsional hay dos visiones. Tú quieres un sistema de seguridad social que efectivamente proteja a los chilenos frente a las contingencias de la vida. Y en el caso del sistema previsional,
una vez que uno termina su vida laboral con la jubilación. Sí. Y lo que aspiramos algunos, un sistema de seguridad social. O quieren mantener un modelo como el que Entiendo, tenemos hoy es día una de discusión AFP. política, pero que tiene un efecto social. Y finalmente la Exactamente. discusión política puede terminar con ningún efecto social. Exactamente, y eso es lo grave, porque yo creo que aquí probablemente la derecha lo que va a buscar es sacar adelante una reforma previsional que favorezca a la industria y que al final del día lleve la firma del presidente Boric como una forma de blanquear lo que se está haciendo para favorecer a las AFP. Sí. Senador, yo sé que no está en su margen de acción, usted como senador, integrante de la Cámara Alta, pero lo que sucedió ayer, lo que estamos conversando hoy, ¿usted cree desde el análisis político puede también tener una repercusión en la misma discusión, pero en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ahí sí que ha habido tensión en los últimos años con respecto a los acuerdos administrativos? Lo que ocurre es que el caso de la Cámara es más complejo porque la Cámara de Diputados, producto de la fragmentación que tiene, debido a la cantidad importante de pequeños partidos que tienen una fracción de parlamentarios que lo representan, de diputados independientes, es mucho más difícil generar el consenso. A diferencia de lo que te ocurría en el Senado, que se llegaba a acuerdos producto de que había una cantidad de partidos que eran más estables, con un mayor número de parlamentarios y con acuerdos que se cumplían. Entonces, el escenario que está enfrentando hoy día el gobierno y especialmente el comité político es extremadamente complejo. Es muy probable que también se pierda después de esto la mayoría definitiva en la Cámara de Diputados. Entonces, en esto, el presidente Gabriel Boric va a quedar a un pie muy forzado para poder llevar adelante las distintas promesas que le ha hecho a los chilenos y chilenas, porque probablemente el día de ayer se ha sincerado en el Senado esta nueva alianza política donde demócratas ya cruza definitivamente a la derecha, y eso lo que hace es alterar un equilibrio respecto de cómo el gobierno puede llevar adelante las negociaciones para sacar adelante los proyectos de ley. Senador Pedro Araya, nuevamente gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24, que esté muy bien, senador. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias por su tiempo.